Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo y como prometí en el vídeo anterior, voy a hacer un vídeo en cómo una empresa o un ciudadano se puede preparar ante el posible, entre comillas, el posible evento de crisis económica que podría darse en la situación en la que estamos hoy, 10 de octubre del 2023. Eh, para eso le he hecho una serie de preguntas, todas pues encauzadas a ver cómo debemos de prepararnos. Pero primero le voy a preguntar esta pregunta, que es, ¿cómo se produciría una crisis de deuda y qué consecuencias tendría en la sociedad? Bueno, se me ha olvidado leer, pero he leído todo lo que me ha escrito y está bien. Pues una crisis de deuda ocurre cuando un país o una entidad no puede cumplir con sus obligaciones de pago de deuda, ya sea intereses o capital, debido a diversos factores económicos, políticos o sociales. Está pasando en muchos países, ¿vale? No solo no pueden pagar la deuda, sino que tienen un gran déficit e incluso no solo pagan la deuda, sino en diversas ocasiones están aumentando el techo de deuda y generando más deuda. Y peor aún, las tasas de interés que hay hoy en día, en las que tenemos a esta fecha de 10 de octubre de 2023, son muy altas. Es decir, que se acumulan incluso lo que tienen que devolver de intereses se aumenta. Así que el panorama es, al menos, es bastante feo. Y de estos factores pueden incluir un déficit presupuestario, que lo tiene, excesivo. Una mala gestión económica, la tiene. Bueno, al menos considero yo que la tiene. Una mala gestión económica. Porque no se sube varias veces un techo de deuda si no se están haciendo las cosas mal. A ver, sé que la situación en la que hemos venido del COVID y de la invasión de Ucrania, y justamente este fin de semana pasado, bueno, también la semana pasada con el conflicto de Azerbaiyán con Armenia y justamente este fin de semana, lamentablemente, también pues palestinos con israelitas. Así que el panorama se han complicado mucho. Pero bueno, la deuda la tenían con el COVID, ya la tenían y con Ucrania se intensificó la deuda pública, en este caso de Estados Unidos y de Europa, ¿vale? Por poner unos dos actores al vídeo. A ver, ¿qué más tenemos? Una recesión prolongada. No es el caso. Es decir, no tenemos recesión aún, ¿vale? Pero bueno, el panorama es, veis que entra en el lote. Altos niveles de endeudamiento, eso sí. Tasas de interés elevada, eso sí. Una disminución en la confianza de los inversores, pues poquito a poco sí. Las consecuencias de una crisis de deuda pueden ser significativas y afectar a la sociedad de diversas maneras. A ver cómo afecta a la sociedad, que me ha entendido lo que le he dicho en la pregunta. A ver, ¿qué consecuencia va a provocar si se produce esta crisis económica? En este caso, la de una crisis de deuda pública. O sea, también se llama crisis de deuda soberana, por si lo escucháis también. Bueno, el primero es un aumento del desempleo y la pobreza. Ya empezamos mal. Es decir, hay que recortar, pues claro, hay que recortar en los funcionarios, que es gran parte del gasto público, pues hay que recortar. Normalmente, pues ya lo dice aquí, que es con despidos masivos en el sector público. Para hacer crisis frente a la crisis, el gobierno a menudo reduce el gasto público, lo que puede llevar a despidos masivos en el sector público y recortes en servicios sociales. Es decir, las ayudas que se reciben ciertos actores, la sociedad en general, pues se puede ver reducida, ¿no ve? Y los programas de bienestar. Pobreza. La reducción de servicios y programas para aumentar los niveles de pobreza, especialmente entre los grupos vulnerables que dependen de la asistencia del gobierno. Es decir, todo lo que hace para al grupo de la sociedad, pues que más va a sufrir, pues se ve reducido. Es decir, que aumentará la pobreza. Bueno, ya vemos que empezamos mal. Dos, impacto en la economía. ¿Qué puede provocar una crisis de deuda? Pues una recesión económica, que va a ser lo siguiente que pregunte. ¿Vale? Es decir, ¿cómo afectaría, que sería la consecuencia inmediata? Impacto a la economía, recesión económica. Las medidas de austeridad y la falta de confianza puede llevar a una recesión económica, lo que significa que la economía se contrae y el crecimiento se reduce significativamente.
Pues lo dicho, la economía se contrae, es decir, se enfría la economía, es decir, se reduce, no se evoluciona, ¿vale? Y el crecimiento también se reduce. Em, Inflación. Esto es lo que puede pasar. Aún no estamos aquí, pero es una consecuencia. Inflación. En algunos casos una crisis de deuda, que la hay, puede provocar inflación, que la hay, muy alta, ¿vale? A fecha de este vídeo. Ya que los gobiernos pueden recurrir a imprimir más dinero. Lo están haciendo. Para hacer frente a sus obligaciones, lo que puede aumentar los precios de bienes y servicios. Es lo que está pasando, que por eso hay inflación. Es decir, hay más dinero en circulación y como hay más dinero de circulación, se devalúa entre comillas respecto a los bienes y servicios que puedes comprar. Por lo tanto, hay inflación. Desconfianza y fuga de capitales. Este lo leí y no está pasando, al menos no lo creo que esté pasando. Desconfianza y fuga de capitales. Desconfianza en los mercados. Los inversores y los mercados pueden perder la confianza en la capacidad del país para manejar sus asuntos financieros, lo que puede llevar a una salida masiva de capitales del país. Como veis, vuelve a aparecer este hilo argumental de la moneda fiat, la fiduciaria, ¿vale? Que todo ronda alrededor de la confianza en la que tengamos en un banco central o en un país, ¿vale? En este caso es un país entero, que normalmente se le da confianza, pero claro, una mala gestión de una deuda pública, ya sea por cualquier motivo, ¿vale? Reduce la confianza y los inversores y los mercados, pues resulta que no invierten, ¿vale? Es decir, se llevan sus capitales a otros países en los que todo vaya mejor, ¿vale? En los que hayan gestionado mejor una deuda pública y tengan unas cuentas saneadas, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. Devaluación de la moneda. La moneda nacional puede devaluarse significativamente, lo que aumenta el costo de las importaciones y puede provocar una espiral inflacionaria. Eh, sí y no. Esto está pasando sí y no. Por ejemplo, en el caso del dólar, por eso digo que no, el dólar está fortísimo a esta fecha, a la que estamos. No sé lo que va a pasar después, ¿vale? Pero sí que se está generando mucha cantidad de moneda en circulación. Se está emitiendo mucho, lo que yo llamo, entre comillas, darle a la máquina de generar dinero gratis, ¿vale? Y claro, al haber más cantidad de moneda en circulación, pues normalmente la devalúas, en pocas palabras. Entonces, sí que está pasando, pero no está pasando, ¿vale? Pero no voy a decir mi reflexión, ¿vale? Porque no quiero ser subjetivo, aunque siempre añado, con todo lo que digo, añado algo. Pero creo que todo esto, lo de las importaciones sobre todo, aquí hay... bueno, lo voy a decir. Yo creo que hay un supuesto que es que Estados Unidos está, vamos a decirlo así un poquito, fagocitando a Europa. Es decir, la ha estado, eh, sobre todo en el tema energético, desde que el Nord Stream se hubo ese asalto y fue destruido, no sabemos por quién aún, pero claro, si uno sigue el dinero, pues no sé. Yo siempre he dicho, sigue el dinero y encontrarás al culpable. Pero bueno, y resulta que Estados Unidos, desde el 2016, es decir, antes de la pandemia, antes de la guerra de Ucrania, tenía ya un proyecto super... no era productor de gas licuado, eh, y resulta que hoy en día es el mayor, es uno de los mayores productores, de mayores exportadores de gas licuado que va a Europa. Entonces, claro, uno lo liga todo y por eso he dicho que claro, está vendiendo mucho y está comprando relativamente poco. Entonces, claro, aquí hay pues unos movimientos raros por los que al final no se devalúa la moneda. Impacto social. Protestas y conflictos sociales. Claro, esto ya es en el punto, supongo que cuando uno ve injusticia, cuando ya todo vale, todos los servicios valen muy caro, todos los bienes y servicios valen muy caros, no hay ayudas, en teoría se tendrían para que fuesen a ver, para
graduar la deuda pública, lo que hay que hacer es ingresar más. El país tiene que ingresar más impuestos. Para así reducir en más corto plazo, reducir el déficit de la deuda pública que ha generado, ¿vale? Entonces, claro, normalmente o se mantienen los impuestos o se tendrán que subir, pero bajarlos seguro que no, ¿vale? Entonces la gente ve que encima puede ser que le hayan subido los impuestos y la gente pues habrá protestas y conflictos sociales. Y como haya gente que encima que se haya enriquecido de alguna manera, no sé si a sabiendas de lo que iba a ocurrir antes o lo que sea, pues claro, esa diferencia social, pues al final, salen protestas y conflictos sociales. La medida de austeridad y los recortes pueden provocar protestas y disturbios sociales a medida que la población se siente afectada por las políticas gubernamentales. Descontento público. La percepción de injusticia en la distribución del impacto de la crisis, esto es lo que he dicho yo ahora, de que hay gente que se haya preparado mejor, entre comillas, o ya lo supiese. Eso es peor aún. Lo único que lo saben, yo a veces supongo que son gente de muy arriba. Puede llevar a un aumento de descontento público y a la falta de confianza en las instituciones gubernamentales. Impacto social, ¿eh? Impacto a largo plazo. Esta es muy interesante. Dificultades para el desarrollo. Una crisis de deuda prolongada puede obstaculizar el desarrollo económico a largo plazo del país, ya que los recursos que se destinan a pagar deudas en lugar de invertir en infraestructuras y programas de desarrollo. Esto es lo que he repetido en varios vídeos. Si tú encima tienes unas tasas de interés altas y estás aumentando deuda, al final tienes que pagar deudas y más intereses de deudas, ¿vale? Y por lo tanto, el dinero que podía ir a otro sitio, que era infraestructuras o programas de desarrollo para crear crecimiento económico y desarrollo, ¿vale? Y que el país aumente, ¿vale? Pues se ve dificultado. Eh, Limitación del acceso a crédito. Después de una crisis de deuda, los prestamistas internacionales pueden ser reacios a otorgar créditos al país afectado, lo que dificulta su capacidad para financiar proyectos importantes. Claro, cuando países han visto que ha habido una crisis de deuda, es decir, en la confianza que hay en ese país a la hora de prestar dinero, pues se ve reducida. Entonces, claro, los créditos a la gente, como hay menos cantidad de confianza, menos cantidad de dinero, ¿vale? Pues los créditos costarán más, no se otorgarán tan fácilmente, ¿vale? Habrán menos y se otorgarán con menos facilidad. A ver, en resumen, una crisis de deuda puede tener efectos devastadores. Vamos aquí. Efectos devastadores en la sociedad, afectando el empleo, el nivel de vida, la confianza pública y el desarrollo económico a largo plazo. Es por eso que los gobiernos y las instituciones financieras internacionales a menudo trabajan para evitar que los países caigan en una crisis de deuda, implementando políticas económicas prudentes y sostenibles. Qué bien queda esa frase final, pero no me la creo absolutamente nada. Bueno, y aquí viene justamente el núcleo del vídeo, ¿vale? Eh, bueno, este no es... Sí, sí, bueno, aquí hay una pregunta anterior al núcleo del vídeo que es cómo prepararnos nosotros, ¿vale? Pero he querido hacer esta antes porque me ha parecido lo de la recesión, claro, justamente es lo más que afecta, ¿no? Una recesión económica. Entonces le he preguntado en qué situación económica se produce una recesión, pero en un corto espacio de tiempo. Porque todas las que he visto, bueno, en todos los canales que he visto de economía, los canales de YouTube, incluso bueno, en sitios como Bloomberg y Investing, etcétera, eh, siempre cae tiene un pico, bueno, ya sabéis, viene un pico, ¿vale? Y luego cae abruptamente, cae de una forma, pues, bestial, ¿vale? Y eso se llama, pues, no sé si aquí le pone nombre, pero bueno, recesión abrupta, yo le pondría recesión abrupta o algo así. A ver, una recesión económica puede ocurrir debido a una variedad de factores que afectan el crecimiento. Y ahora lo va a desarrollar, ¿eh? Quedaros con todos, ¿eh? Que afectan al crecimiento económico en un corto espacio de tiempo. Algunas de las situaciones económicas que podrían llevar a una recesión incluyen crisis financiera. Esto fue el Lehman Brothers, ¿vale?
fue una de ellas. Colapso bancario. Si los bancos o instituciones financieras importantes se enfrentan dificultades significativas o quiebras, pueden haber una falta de confianza en el sistema financiero, lo que lleva a una recesión. ¿Vale? Es decir, normalmente lo que hacen los países es rescatar, por desgracia, porque al final lo pagamos todos, ¿vale? Es rescatar a los bancos, ¿vale? Porque si no, el colapso bancario, es decir, la crisis financiera, sobre todo de los bancos, es contagiosa al resto. Porque normalmente todos tienen bonos y está todo mezclado, ¿vale? Y al final se contagia. Es como... ya ha pasado entre comillas, vamos a dejarlo ahí, que son el Silicon Valley, si podéis echar un vistazo, ¿vale? Ha sido rescatado recientemente, ¿vale? Del Silicon Valley por Estados Unidos. Y el otro fue en Suiza, fue el Credit Suisse. ¿Vale? No sé si me dejó otro en Estados Unidos. Eh, y bueno, fue hace unos cuantos meses me parece, pero tela, ¿eh? Tela porque empezó el pánico total. Porque se veía, a ver, todos veían que la deuda era excesiva. Estaba recién salidos de la pandemia y ahora la crisis de la invasión de Ucrania, digo, de Rusia a Ucrania. Y claro, pues el pánico, cundió el pánico. A ver, dos, choques externos. Caída en la demanda externa. Si los principales socios comerciales de un país experimentan una desaceleración económica, las exportaciones pueden disminuir, lo que afecta negativamente a la economía nacional. Es decir, eh, la demanda externa significa lo que pide otros países, ¿vale? Es decir, la compra, ¿vale? La compra de otros países. Entonces, si se reduce esa caída, pues puede provocar significativamente pues es una crisis económica, una desaceleración económica. También que puede provocar externamente, como ya he dicho, estos son choques externos. Conflictos comerciales. Las tensiones comerciales entre países pueden reducir el comercio internacional y perjudicar las economías implicadas. Pues guerras. Ya he dicho que hay unas cuantas. Y bueno, conflictos como pueden ser las restricciones comerciales también, ¿vale? Las restricciones comerciales como están la de Estados Unidos con China, ¿vale? También afecta. A ver, que aquí ya empiezan las interesantes. Políticas gubernamentales. Políticas monetarias restringidas. Esta no me acuerdo, a ver. Decisiones de política monetarias que implican tasas de interés elevadas. Esta. Puede desincentivar el gasto y la inversión, lo que puede llevar a una recesión. ¿Lo veis? Esta es importantísima. Es decir, si tú subes las tasas de interés, desincentivas a la inversión a las empresas y a la gente a consumir, ¿vale? Y puede provocar una recesión. Por lo que ahora, justamente, una deuda pública alta, unas tasas de inflación alta, que aún no se ha reducido, que la política para reducirla es que las tenemos aún, tasas de interés altas, ¿vale? El IPC alto, ¿vale? Y no sé si me dejo algo. Y un desempleo no muy elevado. Es decir, parece que no hay desaceleración económica, parece que no se ha enfriado la economía, parece ser. No mucho al menos, ¿vale? Pero sí que se ve que he visto muchos gráficos en la venta en la venta de hipotecas, ¿vale? En la venta de casas. Em, He visto, es decir, que la gente ya no vende su casa, prefiere repararla, ¿vale? Porque claro, si vende su casa tiene que comprar a otra a unas tasas de interés elevadísimas. Entonces lo que hace al final pues es quedarse con su casa, ¿vale? Y quizás si tiene que invertir en algo es arreglarla para poder venderla después, ¿vale? Pero están las casas muy caras en Estados, por ejemplo, estoy diciendo en Estados Unidos, que es en los gráficos que más veo porque al final afecta a todo. Casi todo lo que digo es de Estados Unidos porque al final contagia a todo el resto, ¿vale?
Y por eso hay muy poca cantidad de oferta de casas en Estados Unidos y son muy caras y con unas tasas, claro, a la hora de pedir las hipotecas, que ha bajado un montón las peticiones de hipotecas, pues da a entender de que pues que se ha parado todo lo que es la economía. Es decir, que ha llegado a un punto casi límite. A ver, ¿cuál es la otra? Austeridad fiscal. La implementación repentina de medidas de austeridad, como reducciones bruscas en el gasto público y aumentos de impuestos, puede contraer la economía. Como hemos visto, una de las políticas de la crisis de deuda, ¿vale? Es una austeridad fiscal, ¿vale? Y entonces una crisis de deuda puede provocar, como hemos visto ya dicho antes, una recesión, que es justamente la pregunta que le he hecho aquí, ¿vale? Es decir, que también puede provocar una recesión. Burbujas de activos. Colapso de burbujas. Si hay una burbuja en el mercado de bienes raíces, acciones u otros activos y esa burbuja se desinfla repentinamente, puede haber una crisis económica. Esta, por ejemplo, fue la crisis inmobiliaria, ¿vale? Los pisos, la gente empezó a comprar pisos, todo el mundo invertía en el piso porque decía que lo podía luego vender más alto del precio que había. Entonces llega un punto excesivo, que es lo que se va creando la burbuja de activo, que es el activo en este caso sería la vivienda, y que está muy por encima el precio del básico, del precio raíz, ¿vale? Como dice aquí, del precio raíz. Pero no solo eso, es que sube muchísimo más y al final llega un punto en el que no sé si hay uno que dice, bueno, pues ya creo que les he tomado el pelo bastante. Y empieza a vender de una forma muy abrupta, ¿vale? Pero justamente eso provoca que toda la gente que ha comprado a cierta cantidad de dinero, claro, se ha hipotecado. Y claro, solo hay que decir que en ese tiempo no estén encima las tasas altas. Porque si no, entonces se puede provocar una crisis tremenda. Es decir, que haya una burbuja de ese activo y encima las tasas elevadas provoca una crisis bestial. Y pasó pues la crisis inmobiliaria fue una muy importante. Cambio en la confianza del consumidor e inversionista. Pérdida de la confianza. La confianza del consumidor y del inversionista es fundamental para la salud económica. Una pérdida repentina de confianza puede llevar a una disminución en el gasto del consumidor y en la inversión empresarial, lo que puede provocar una recesión. Como veis, bueno, esto ya lo había dicho en el anterior, que es la pérdida de confianza del inversor. Es decir, cuando, en este caso en el país o en otra cosa, cuando se pierde la confianza del consumidor o el inversionista, pues al final no se invierte. Y al final lo que provoca es, pues, como ha dicho antes, una fuga de capitales que se van a otro sitio. ¿Vale? Entonces, claro, si eso cunde el pánico y mucha cantidad de gente se lleva sus inversiones a otros lados, pues resulta que se crea una crisis económica. A ver, otros importantes, que las dos han pasado. Ha habido desastres naturales o crisis sanitaria. Desastres naturales, eventos como terremotos, que han sucedido bastantes estos años, ¿vale? Estos 2 o 3 años antes. Huracanes también, o el Katrina, o inundaciones pueden destruir la infraestructura y perturbar la actividad económica. Por ejemplo, el cambio climático, en teoría, ha provocado, ha distorsionado, ¿vale? Todo el clima y ahora hay lluvias más excesivas de la cuenta, ¿vale? Y incluso sequías mm, más prolongadas, ¿vale? Es decir, hay alteraciones de lo que seguía el ritmo medio de casi todas las cosas que ocurrían. Pero no solo eso, los terremotos siempre han estado y los huracanes siempre han estado. Pero bueno, ese pequeño cambio pues puede afectar. Y puede causar a un corto plazo, eso sí, en corto plazo una recesión. Pero claro, una de las más importantes, como pone aquí, ya le pone nombre, como se ha visto, es la crisis sanitaria. Como se ha visto con la pandemia del COVID-19, las crisis sanitarias pueden provocar cierres masivos, restricciones de viaje y disminución de la demanda, lo que afecta negativamente a la economía. Ya habéis visto
que esto afecta? Ya veis que hay un cúmulo de cosas, varias. Es decir, no es es decir, cada punto, el 5, 6, 7, es algo que puede provocar una crisis económica, una recesión. Pero a ver, pero si llevamos, yo he contado ya por lo menos cuatro. Ya. Pero párate que nos queda uno más y este también es endeudamiento excesivo. En el caso de un país, en este caso pone solo consumidores y empresas. Pero bueno, un endeudamiento de consumidores y empresas. Si los consumidores y las empresas están altamente endeudados y enfrentan dificultades para pagar sus deudas, pueden haber una disminución en el gasto y la inversión respectivamente. A ver, también, en este caso ahora tenemos unas tasas de interés a fecha de hoy, unas tasas de interés muy elevadas, ¿vale? A la gente le cuesta mucho pedir el préstamo, esto ya lo he repetido ya muchísimas veces, y claro, al final lo que provoca es una disminución en el gasto y la inversión. Es decir, al final un enfriamiento de la economía, un enfriamiento del crecimiento y el desarrollo de un país y por lo tanto una recesión que hasta que no se actúe pues será o corta o larga, ¿vale? Pero en este caso como he puesto, no sé si he puesto a corto plazo, ¿no? Sí, a corto plazo. Vale, vamos a ver el resumen. Es importante tener en cuenta que una recesión económica puede ser el resultado de una combinación de estos factores. Vale, bueno, de todas formas pone combinación, ¿eh? No hace falta que sea una. Pero, y puede variar según la economía y las circunstancias específicas del momento. Las políticas económicas adecuadas y una gestión prudente pueden ayudar a mitigar los efectos de una recesión y facilitar la recuperación económica. Esto es lo que yo creo de momento que no está sucediendo. Porque tú, a ver, si tú tienes deuda y sigues endeudándote, pues no sé si esa política es correcta. A no ser que, no sé, seas un adivino que sepas que endeudándote más vas a generar crecimiento, ¿vale? Crecimiento en el país. Es decir, que lo estés invirtiendo en cosas clave para, para el desarrollo y el crecimiento económico del país, ¿vale? Y luego para cobrar impuestos, claro, y reducir el déficit ese. Pero reducirlo de forma aún más. Es decir, no solo, es decir, aumentar mucho más la recaudación. No sé, no. A ver, aquí está el núcleo del vídeo. ¿Cómo se prepara una empresa? He puesto dos, ¿vale? He puesto la empresa y el ciudadano. Pero vamos a la empresa. Lo voy a leer bastante rápido este de la empresa, pero bueno. Eh, ¿Cómo se prepara una empresa antes de una recesión económica? A ver, prepararse para una recesión económica es fundamental para que las empresas puedan enfrentar desafíos financieros y operativos. Aquí hay algunas estrategias que las empresas pueden considerar para prepararse antes de una recesión. A ver, revisión financiera. Análisis del flujo de efectivo. Evaluar el flujo del efectivo actual y proyectado para entender la liquidez de la empresa durante una recesión. Eh, Bueno, esto lo sabrá un empresario, pero bueno, yo lo dejo para que el vídeo esté clarísimo. Evaluar el flujo de efectivo actual y proyectado. Es decir, que el flujo que tienes ahora de efectivo actual y el que vas a hacer en el futuro durante la recesión, supongo. Reducciones de deudas. Reducir las deudas a corto plazo para disminuir la carga financiera durante tiempos difíciles. Es decir, si tú, más o menos lo entiendo. Si vas a tener tasas de intereses muy altas, pues lo que te vale la pena es quitarte hipoteca o crédito, ¿vale? En un corto plazo de tiempo, porque así no las tienes, no estás pagando intereses durante mucho tiempo. Diversificación de ingresos, diversificar productos y servicios. Esto lo he dicho muchas veces también en un par de vídeos. Explorar nuevas líneas de productos o servicios para aumentar la fuente de ingresos y reducir la dependencia de un mercado o producto específico. Es decir, si tú te centras en un producto, pues si falla ese producto, te vas a la quiebra. Pero si tú estás centrado en una rama de productos que fallen todos a la vez, es difícil, ¿vale? Entonces, claro, diversificas tu inversión en varias zonas para que las fuentes de ingresos sean diferentes y ya tienes que tener mucha mala suerte para que todos vayan
mal a la vez. Diversificar mercados. Buscar oportunidades en mercados internacionales o regionales para compensar la disminución de la demanda en el mercado local. Es decir, si hay poca demanda en tu propio país, porque aquí, claro, no le he dicho... Ah, bueno, he dicho una empresa. Si tu empresa ves que en tu propio país se ha reducido la demanda, pues lo que tienes que hacer es expandirte a otros países, ¿vale? Tal cual. Donde haya más demanda de tu producto, claro. Vamos a ver. Em, 3. Optimización operativa. Eficiencia operativa. Identificar áreas de ineficiencia y mejorar procesos para reducir costos operativos. Es decir, que sea más eficaz a la hora de producir los bienes que estés haciendo, ¿vale? O tu servicio que estés dando. Pero claro, lo de la eficiencia no es despedir, es decir, no es hacer con lo mismo con menos gente, ¿vale? Eso está clarísimo. Eh, pero bueno, normalmente esto se interpreta, los empresarios lo interpretan de diferentes formas. Automatización. En este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial vendría aquí de perlas. Implementar tecnología y automatización para aumentar la eficiencia y reducir la dependencia de la mano de obra en caso de reducciones presupuestarias. ¿No ves? Ya he dicho yo que el anterior, la eficiencia. La dependencia de la mano de obra en caso de, es decir, automatizar toda la producción del bien o servicio para reducir la dependencia de la mano de obra y así reduce tu presupuesto. Gestión de inventarios y proveedores. Aquí esto supongo que es el material. Gestión de inventarios. Optimizar los niveles de inventario para evitar excedentes que podrían conducir a pérdida y reducir los gastos asociados. Es decir, que evitar una... Evitar sobrecargar de inventario al... Eso, evitar excedentes de inventario, ¿vale? Lo de... No sé por qué motivo, estaba pensando de mientras, por qué motivo puede causar pérdidas tener un inventario excesivo. Lo de reducir los costos es evidente, ¿vale? Porque si casi vas al día a día no, pero con una previsión más corta, ¿vale? Reduces los costos. Y así como normalmente he dicho que la recesión, he puesto que sea, no sé, he puesto que sea corta. No, he puesto una recesión cualquiera. Vale. Este no me queda muy claro, pero bueno, supongo que relaciones con proveedores. Negociar con proveedores para obtener mejores términos de pagos y precios, lo que puede mejorar la liquidez. Claro, en un panorama en la que hay recesión, pues todo el mundo va a querer vender y se van a hacer más la competencia para venderte el producto. Los que vendan muy caro, pues no van a tener que ir bajando a ver si hay bastante oferta, es decir, si hay bastante gente que ofrece el producto, al final van a tener que competir. Entonces, pues eso, negociar que si hay otro que te lo está vendiendo y tú siempre tenías el mismo, que te baje el precio. Para reducir tu presupuesto, para que no afecte a tu presupuesto, que es limitado. Foco en el cliente. Retención de clientes. Enfocarse en la satisfacción del cliente para retener clientes existentes, ya que mantener clientes existentes suele ser más rentable que adquirir nuevos clientes. Es decir, aumento de la calidad, ¿vale? Si tú mantienes al cliente con una buena calidad, pues entonces eso es más estable, tienes una estabilidad que es lo que quieres en tiempos de crisis, que ganarte a otro cliente nuevo. Adaptación a las necesidades del cliente. Adaptar productos y servicios según las necesidades cambiantes de los clientes durante el tiempo económico difícil. Normal. Bueno, eso dependerá del producto que el empresario esté vendiendo. Pero claro, como son tiempos difíciles, lo que tienes que adaptar es el producto que uno tenga a los tiempos que uno está viviendo. Que son duros, claro. Formación y desarrollo personal. Esto, recordaros aquello que en la educación, ¿vale? Había que invertir en la educación, ¿vale?
Es decir, que era algo que no se debería de escatimar del gasto público, era lo que no se tenía que recortar, ¿vale? Que era la educación. Porque así, en un futuro próximo, eh, los que estaban bien preparados harían emerger de nuevo al país, ¿vale? En este caso a la empresa. Formación y desarrollo del personal. Capacitación continua. Invertir en el desarrollo del personal para mejorar habilidades y capacidades, lo que puede hacer que la empresa sea más ágil y adaptable. Nada, hacer el empleado, no, en teoría, hacerlo más eficiente, lo que ha dicho antes, ¿vale? Aquí se lo ha explicado mejor. Es decir, quizá eche alguno, ¿vale? Alguno lo eche, pero el que lo tenga va a ser mucho más eficiente porque le harán formación. Planificación de la fuerza laboral. Tener un plan de contingencia. Uy, este suena fatal, ¿eh? Este sí que suena fatal. Este sí que puede ser recortar o... Tener un plan de contingencia para ajustar la fuerza laboral según sea necesario, incluyendo la posibilidad de reentrenar a los empleados para roles diferentes. Es decir, que esto está diciendo... Bueno, para que lo dice muy bien dicho. Pero esto es despedir, ¿vale? Y esto es que con la gente que estás, hacer dos cosas diferentes, ¿vale? Qué bien lo dicen. Reservas financieras. ChatGPT es muy... Sí, sí, muy político, ¿eh? Reservas financieras. Constituir reservas. Construir un fondo de reserva financiera para cubrir gastos operativos durante los periodos de baja actividad económica. Es decir, prepararse. Hacer un fondo de dinero, ¿vale? Un fondo de presupuesto que en teoría no se debería de utilizar, pero en un momento específico, ¿vale? Pues activarlo. Fondo de contingencia. Establecer un fondo específico. Bueno, sería este también. Establecer un fondo específico para emergencias que pueda utilizarse para mantener las operaciones esenciales durante una recesión. Es decir, más o menos son muy parecidos los dos. Evaluación constante y flexibilidad. Monitoreo del entorno. Estar atento a los cambios del entorno económico y realizar ajustes en la estrategia empresarial según sea necesario. Es decir, que está en constante movimiento de cómo va. Claro, en momentos de recesión puede cambiar todo de un día para otro, ¿vale? Entonces, claro, hay que estar vigilando a ver qué cambian en el entorno para reajustar todo lo que uno tenga que hacer, ¿vale? Eso exactamente, hacer ajustes en la estrategia. Aquí lo dice más bonito. Flexibilidad estratégica. Tener planes de contingencia flexibles que puedan aceptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. Es prácticamente lo mismo. Bueno, tener un plan A y un plan B, en pocas palabras. ¿Vale? Supongo que con el presupuesto de contingencia y todo esto. Prepararse adecuadamente y ser proactivo en la toma de medidas puede ayudar a las empresas a minimizar el impacto de una recesión económica y posicionarse mejor para la recuperación económica posterior, ¿no ves? Hay que luego que recuperarse. Y ahora viene el núcleo. Esta es la parte principal del vídeo. ¿Por qué? Porque más o menos, no, bueno, no sé si me estarán viendo empresarios, pero normalmente me estarán viendo gente de cualquier país. Vamos a ver la pregunta que le hago. ¿Y un ciudadano cómo se debe preparar para una recesión económica? Esto es importantísimo, ¿eh? Mirad que llega hasta 10 puntos, ¿vale? Importantísimo. A ver, esto es todo un supuesto, ¿eh? Yo no quiero alertar a nadie, pero os digo una cosa. Siempre más vale prevenir que curar. Eso todo el mundo lo dice, ¿vale? No sé si en otros países también se dice igual, pero hay un dicho que se dice así. Más vale prevenir que curar. Y es totalmente cierto, ¿vale? Mejor tomar medidas anteriormente por algo que te pueda pasar. Estar preparado y además que lo he leído antes, lo que ponen no es tan difícil y si luego cambian y no son así, no hay consecuencia ninguna, ¿vale?
Prepararse para una recesión económica como ciudadano implica tomar medidas para proteger tus finanzas personales, reducir la deuda, aumentar la seguridad financiera y prepararte para cualquier incertidumbre laboral. ¿Veis? Está todo incluido. Aquí hay algunas estrategias que los ciudadanos pueden considerar. Vamos a ver. Voy a ir rápido porque no sé, el vídeo está ligeramente, no sé, llevaré unos 45 o 50 minutos. Presupuesto y ahorro. Presupuesto, establecer y seguir un presupuesto para controlar los gastos y asegurar que los ingresos cubran las necesidades esenciales. Es decir, como en una empresa, tú tienes que tener un presupuesto en tu casa y calcular, ¿vale? Calcular todo lo que va a ir cada cosa, ¿vale? De tu día a día. Es decir, hipoteca, pagar impuestos, comida, ¿vale? Lo que se hace en cualquier casa, ¿no? Y sobre todo controlar los gastos. ¿Vale? Esto es importantísimo, es una de las cosas que pone más, ¿vale? Controlar los gastos es decir, recordar que estamos en una recesión económica, lo que hay que hacer es abrocharse bien el cinturón, apretárselo, ¿vale? Es decir, mmm, ¿hay que ir de vacaciones? Pues quizá no a otro país, sino hacer una excursión cercana, o no ir, pero bueno, mejor, si no el año es muy largo. Es decir, ¿hay que ir a comer todos los fines de semana? No, quizá uno o dos veces al mes, ¿vale? Cosas así. Ahorro de emergencia. Construir un fondo de ahorro de emergencia que pueda cubrir al menos 3 a 6 meses de gastos básicos. Esto es muy curioso. Esto lo leí y no está mal, ¿eh? Esto es tener dinero en casa, ¿vale? Vamos a decirlo así, tal cual. Tener dinero para, y encima da la cantidad de 3 a 6 meses. Es decir, hay que tener dinero. Se ve que calcula ChatGPT que las recesiones han sido, sobre todo, han sido de 3 a 6 meses, ¿vale? Entonces hay que tener dinero de emergencia, un fondo que no se toque, seguramente de modo cercano, es decir, no en el banco. Sí, aunque bueno, en el banco puede estar, pero casi mejor lo más cercano que uno tenga, por si también fallan los bancos, ¿vale? Ya hemos visto que una de las crisis económicas era la bancaria, ¿vale? Si estamos en esa, muy malo, ¿vale? También la gente, si alguna me ve de Argentina, ya sabéis lo que pasó, cómo se llama? Ay, bueno, ya lo sabéis todo el argentino lo que pasó, que no se podía sacar dinero de los bancos y, y claro, o cierta cantidad solo, ¿no? Así que esto es otra de las cosas que se debe hacer. Reducción de deudas. El corralito, que no me salía la palabra. Reducción de deudas. Pago de deudas. Priorizar el pago de deudas, especialmente aquellas con tasas de interés altas para reducir la carga financiera en tiempos difíciles. Es decir, si tú tienes una hipoteca o un préstamo y sabes que las tasas de interés se van a estar altas durante mucho tiempo, ¿vale? Pues lo que tienes que hacer es quitarte las deudas lo antes posible. Es decir, amortizarlas ya, ¿vale? Pagarlas. Claro, pero claro, uno se está preparando porque todo va a ser, en teoría se está preparando uno antes de que pase, ¿vale? O, a ver, sí, exactamente. Esto todo es no durante. Podría hacer uno que, como, bueno, durante ya más complicado prepararse, ¿vale? Durante ya, si no te has preparado, difícil. No, está bien la pregunta. Pues eso, aparte del fondo de emergencia este que he dicho, hay que, en la medida de lo posible, pagar las deudas que se tenga. Porque así va a tener que pagar menos intereses. Diversificación de ingresos. Recordaos que la empresa era igual. Diversificación, crear no centrarse en un producto, ¿vale? O en un mercado, sino en varias ramas, para que no te fallen, porque es muy difícil que te fallen todas a la vez. A ver cómo lo implica aquí en el ciudadano. Diversificación de ingresos, habilidades y empleo. Desarrollar habilidades adicionales o considerar oportunidades de empleo secundarias para diversificar la fuente de ingresos. Ay, madre mía. Pero a ver, esto, considerar oportunidades de empleo secundaria, esto es tener dos trabajos, ¿vale? Y desarrollar habilidades adicionales, es decir, en teoría, estudiar para saber hacer más cosas,
por si falla la que tienes, estás preparado para otra. Ingresos pasivos. Explorar formas de ingresos pasivos como inversiones o negocios en línea para generar ingresos adicionales. Bueno, esto... eh, pero bueno, que te diesen unos ingresos estables y sin riesgo, ¿vale? Pero bueno, esto yo no... Ingresos pasivos. Sí, claro. Pero bueno, estoy seguro que lo que valora esto es que sean muy estables los ingresos. Bueno, lo voy a dejar ahí porque ese no lo he entendido muy bien. 4. Seguro y protección. Seguro. Asegurarse de tener seguros adecuados, incluyendo seguro de salud, seguro de vida y seguro de propiedad, para protegerse contra gastos inesperados. Es decir, tener algún seguro dental o que no dependas de que si uno, por desgracia, no está preparado, pero y tiene un percance, pues al final va a ser un gasto añadido a todo lo que tenga que hacer. Entonces, si hubiera uno tenido un seguro, pues lo tiene todo, pues todo preparado, ¿no? Todo prevenido. Planificación patrimonial. Considerar la planificación patrimonial y tener un testamento en caso de cualquier eventualidad. Bueno, que exagerado, pero bueno. Considerar la planificación patrimonial por lo que pueda pasar. No sé qué puede pasar. Y lo del testamento se ha pasado ChatGPT, ¿no? Pero bueno, tan mal no va a ir una recesión, ¿no? Educación financiera. Educación continua. Estar informado sobre asuntos financieros, inversiones y gestión del dinero para tomar decisiones informadas y prudentes. Esto es por lo que hago estos vídeos, ¿vale? Es una de las causas por las que también hago estos vídeos. Me gusta no solo lo que más o menos me he ido desde hace ya un par de años con las criptomonedas y leyendo y viendo muchos canales de economía, pues eh, al final adquiere unos conocimientos que al final quiere compartir, ¿vale? Y la verdad es que es muy interesante y debería de incluirse en la educación de los niños. Aparte, por ejemplo, programación también, yo lo vería muy bien programar en ordenador también, que no está incluido tampoco en la educación de los niños, pero una educación financiera es muy importante, ¿vale? Eh, a veces hay ciertas personas que llega a cuando se va a pedir una hipoteca o un préstamo, sobre todo la hipoteca, que es cuando hay más cosas que preguntar. Y a veces uno duda, por ejemplo, el TAE, que si el otro que hay, bueno, que le empieza a preguntar, claro, si es, mucha gente lo preguntaba, si es a tipo fijo, si es a tipo variable. Claro, eso mucha gente, bueno, muchos que no ha tenido una educación financiera y no se ha preocupado durante su juventud de buscarlo y de informarse, pues al final llega, por ejemplo, a la hipoteca y como no lo sepa, por ejemplo, la pareja o lo que sea, se encuentra en el que a lo mejor le pueden llegar a engañar. Entonces la educación en todo es importantísimo. Y la educación financiera, la verdad que es muy importante. Por eso hago estos vídeos. Um, discrecionales. Reducir gastos no esenciales. Evaluar y reducir los gastos discrecionales como comer fuera o comprar o compras innecesarias para conservar fondos. Lo que he dicho. Controlar los gastos que no se salen de lo normal del día a día. Es decir, abrocharse el cinturón. Es decir, no hacer cosas. Pues eso, no ir menos veces a comer al mes, ¿vale? Salidas más cortas de excursión, ¿vale? Gastarse menos. Inversiones y jubilación. Revisar inversiones. Revisar las inversiones y considerar la diversificación del portafolio para reducir el riesgo. Eh, esto de las inversiones en tiempos de crisis, vale, supongo que en tiempos de crisis habrá un cierto tipo de inversiones que sean... Esto lo tengo que mirar, ¿eh? Pero bueno, yo no sé si... No, no, claro, lo importante es esto que dice aquí. Si tú tienes algún tipo de inversión, tienes que ponerlo en algunos que es lo que he dicho antes, que sean estables, que no tengan mucho riesgo, ¿vale? Porque a ti lo que no te interesa es perder capital, ¿vale?
Porque luego viene, después de esta, lo que se llama las vacas flacas, lo de apretarse el cinturón, ¿vale? Luego tienes que reactivar tu economía, es decir, tienes que hacer justamente lo contrario. Entonces no puedes haber perdido dinero en una inversión en la que, a ver, en los que hay menos riesgo hay menos ganancia, eso está claro. Contribuciones a la jubilación. Continuar contribuyendo a cuentas de jubilación y considerar aumentar las contribuciones si es posible. Es decir, preparar la jubilación por si acaso. Apoyo comunitario, red de apoyo. Mantener una red de apoyo social y comunitaria que pueda brindar ayuda emocional y posiblemente recursos durante un tiempo difícil. Esto es algo que se está perdiendo. Esto de aquí. Nosotros hemos siempre sido, vamos a decir, animales sociales. Vamos a decir que es seres sociales. Por no decir animales, la palabra animales. Desde siempre, desde que el hombre es hombre, hemos sido seres sociales, ¿vale? Y siempre hemos hecho todas las cosas, cazar, por ejemplo, en esos tiempos de la prehistoria, cazar en grupo, ¿vale? Eh, por ejemplo, cuando se crearon los primeros colonos, esos colonos eran totalmente una comunidad, es decir, si fallaba a lo mejor un herrero o un carpintero, se iba la comunidad sufría muchísimo si el herrero estaba enfermo o se había perdido, porque era quizá era irreemplazable, ¿vale? Entonces, esto lo que está diciendo es que al final te tienes que apoyar en un grupo de personas de cierta medida, ¿vale? No vamos a decir tampoco que sean una especie de secta, no hay que meterse, sino estar en un sitio social en el que todos apoyen de igual manera, ¿vale? Esto no sé, es que prácticamente esto se ha perdido. Esto no... Pero bueno, supongo que en ciertos países habrá, lo ignoro, ¿vale? Me podéis poner en los comentarios si hay algún tipo de asociaciones cuando los tiempos son malos que creen, por ejemplo, en las huelgas en algunos trabajos se crean a veces unos fondos de dinero para cuando haya una huelga, eh, echar mano, es decir, que se dilate más la huelga para conseguir lo que uno quiere, y ese fondo de dinero que había dentro, al final se subsana, es decir, que ha sido durante el tiempo ahí, se ha ido inyectando ese dinero ahí, y justamente cuando hay una huelga, pues ese dinero se esparce y así mitiga al final el daño económico que provoca a los trabajadores, ¿vale? Eso es, por ejemplo, un apoyo comunitario social entre un grupo de trabajadores. Vamos a dejarlo ahí. Quizá haya algún ejemplo que pueda poner, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno. Hay, hay comunas, me parece, ¿no? Hay unos términos que se llaman comunas que también hacen eso. Pasa a veces con cuando gente que se quiere comprar una casa, crea que una especie de comuna que van inyectando una serie de capital constante, varios grupos de personas, para al final, eh, pues eso, al final está una promotora que había prometido cierta cantidad de casas, ¿vale? Y al final tienen esa cantidad de dinero. Es que hay, no sé si poner... Es más complicado, lo de las comunas, de lo que he explicado, pero bueno, más o menos es eso. Educación y actualización personal. Desarrollo profesional. Invertir en educación y desarrollo profesional para mejorar las habilidades y aumentar las oportunidades laborales. Es decir, lo que quieren las empresas, como hemos visto antes, son gente que hagan dos trabajos a la vez, ¿vale? Entonces, si eres muy eficiente, que era otra de las palabras que salía, es decir, si has aumentado, has invertido en tu educación y desarrollo profesional, te van a contratar. Entonces, no vas a... Esa recesión no te va a repercutir. Mantener la calma y la resiliencia. Salud mental. Cuidar la salud mental y buscar apoyo si se siente abrumado por la situación económica. Bueno, esto ya... Esto ya... esto es durante, no antes. Pero bueno, durante es cuando hay que mantener la salud mental. Y resiliencia es que uno aguante, que intente aguantar. Resiliencia, desarrollar resiliencia para adaptarse a los cambios. Y mantener una actitud positiva hacia el futuro. Hacia el futuro. Esto es aguantar, ¿vale?
ser fuerte y saber y estar siempre con una actitud positiva de que uno puede adaptarse a todos los cambios que vengan. Es importante recordar que cada situación financiera es única, por lo que es aconsejable hablar con un asesor financiero para tener orientación específica sobre cómo prepararse mejor para una recesión económica en función de tus circunstancias personales. Bueno, ya veis que hasta aquí ha llegado. Bueno, no, he hecho más preguntas. Lo que pasa es que he creado como un chat nuevo porque había algunas mezcladas, ¿vale? Y he querido hacer justamente esta seguida, ¿vale? Se pueden crear varios chats a la vez, ¿vale? Con diferentes nombres. Y he creado este de aquí. Pero bueno, seguiré con la lista de vídeos, ¿vale? Aún me falta, que lo prometí hace 2 vídeos, hablar de la blockchain. Y bueno, también dije hablar de cosas como las velas japonesas, eso lo haré en un futuro, ¿vale? Son gráficos de economía. También hay muchísimas cosas. Está, por ejemplo, eh, las gráficas para ver cuando una gráfica es alcista o bajista, por ejemplo, hallar los tramos en los que se puede comprar y vender, ¿vale? Eh, pero bueno, eso será posteriormente, ¿vale? Me quiero centrar porque quiero que estén estos vídeos porque está el día 15 ya lo dije, a mitad de noviembre hay algo importante con el posible cierre del gobierno, ¿vale? Habrá que otra vez que sentarse los republicanos con los demócratas y no tienen el presidente de la Cámara, así que y no sé quién van a poner. Y la cuestión es que esperemos que no hayan superado o llegado al techo de deuda en ese momento, que aún haya deuda que generar, ¿vale? O esperemos que ya hayan cortado el grifo de la deuda porque la máquina habría que desenchufarla ya. Bueno, pues dejo aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos con otras preguntas, ¿eh? Que hay un montón, la he tenido que ir ahora modificando un poco, ¿vale? El guión, pero hay un montón más y muy interesantes, ¿eh? Respecto a los tiempos que estamos pasando. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.